Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos al día de ya sobre el cierre del año prácticamente, aquí en el canal público de la ciudad, en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Todos los jueves hablamos de temas distintos y hace un tiempo, por supuesto, que estamos referenciándonos en esta cuestión de la pandemia y con datos que han ido variando a lo largo del tiempo, pero que hace un tiempo a esta parte no tenemos bien claro cuánto es o cómo es, o de qué forma incluso, con qué protocolos deberíamos movernos en una ciudad que ya está totalmente habilitada, incluso para el turismo, que ha llegado y en gran número, por ejemplo, el último fin de semana largo a principios de diciembre y que va a ir llegando para pasar las fiestas también, en el marco de una situación mucho más tranquila, ¿no? Y otra vez aparecieron las peleas entre lo que dice el Ministerio de Salud de la provincia y lo que dice la Secretaría de Salud Municipal con respecto a esto. Ahora, hablando con un alto funcionario de salud, nos decía el otro día, ¿no? Dice, 100 casos es mucho para una ciudad que pretende traer turismo. ¿Por qué decía esto? Porque dice, los casos ahora se cuentan de uno de cada familia, en el caso de que ese uno se cuente dentro del parte. Es decir, que los 100 pueden ser 500 tranquilamente y acá nada ha pasado con respecto a estas cuestiones y los testeos. Encima viene el turismo y encima la cuestión con respecto a estas circunstancias que también dicen, aseguran algunos que saben y que están en el métier, que a veces se manipulan un poco y un jueves no lo anuncies. Anuncia que hay más casos por ahí entre sábado y domingo, repartilos una vez que ya el turismo vino. ¿Cuál es la balanza en todo esto y cuál es el pronóstico que podemos hacer de cara a una temporada de verano que puede traer sus consecuencias, sobre todo en esta etapa de fiestas, como bien sabemos, donde la cuestión empieza a ser con una lógica reunión familiar inevitable, más en estos tiempos? Porque, a ver, tampoco la cuarentena sirvió. ¿Y qué hacemos? ¿Abrimos todo? Digo, ¿cuándo va a ser el momento en que hagamos un balance, como venimos diciendo ya desde mitad de año, entre no frenar la economía y a la vez poder cuidar la salud? ¿Cuándo va a ser de, che, vamos a abrir todo, pero hay que cuidarse mucho porque la cosa está complicada? ¿Cuándo vamos a ser sinceros con respecto a esto? ¿Cuándo vamos a ver un plan estratégico, ni siquiera estratégico, un plan por lo menos, para decir cómo nos vamos a manejar ante ciertas cuestiones? Veía el otro día cosas, para dar un ejemplo por fuera de lo que es coronavirus, ¿no? Veía el otro día cómo levantaban una fila de carpas de los balnearios de La Perla. La verdad que es gracioso. La decisión, ¿no?, que van a levantar la bandera de que hay más playa pública. Ahora, la verdad que es llamativo. Es llamativo realmente con respecto a lo que ocurre en la mayoría. Eso es simplemente un mensaje por la galería para tratar de demostrar que se hizo algo y no se hizo nada. La verdad que es muy poco el metraje de playa pública que se ha ganado con respecto a esta decisión cuando se saca una fila de carpa, ¿no? Y algunos medios titulando 900 carpas, sí, 900 carpas en 20 balnearios, digamos, ¿no? Es como muy llamativo cómo se maneja todo en estos tiempos, sobre todo en las decisiones municipales, ¿no? Que haya más playa pública de verdad, no estas cuestiones que son unas medidas llamativas. Lo mismo pasa con la situación que estamos viendo hace un tiempo esta parte con respecto al coronavirus y con las consecuencias que tiene esto tanto a nivel social como económico. De eso vamos a hablar un poco sobre este 2020, así que si les parece, conocemos nuestros auspiciantes y comenzamos. Auspician este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata. Decíamos, ¿no? Porque los discursos oficiales que uno va escuchando y que viene escuchando ya hace un tiempo, la dicotomía es entre salud y economía. Sí, y en cuanto la economía afecta a la salud y en cuanto muchas personas que estaban al límite quedaron fuera del sistema y en cuanto algunos que más o menos la venían peleando también bajaron a una situación de extrema gravedad social. Digo, en cuanto la economía afecta a la salud también. En un mundo creado de falsas dicotomías en los últimos tiempos, aquí por lo menos en Argentina y particularmente en la ciudad de Mar del Plata, acá no es elegir la producción o la salud, o la economía o la salud, es hacer planes en los cuales puedan convivir la necesidad de una producción, economía, de fuentes de empleo y la salud, por supuesto. No hay dudas de que la salud es lo más importante para poder trabajar después, está claro. Ahora, también afecta el hecho de que la economía no se mueva para que la salud subsista, digo, en este marco, de una salud muy castigada de antes y una economía muy castigada de antes que la pandemia puso directamente por debajo de la lona incluso. Para muchas familias fue un año trágico literalmente en lo socioeconómico, en su situación de vida, en los cambios que hubo que hacer para poder adaptarse a una realidad que ya no alcanza ni siquiera para alcanzar, ¿no? Y en este marco es cuando uno escucha estos discursos, ¿no? Que nosotros
somos una ciudad que queremos producir y trabajar y después en los presupuestos aparece dentro del poco margen que hay para darle lugar a los lugares donde se generan empleo y a la producción. Yo leía, ¿no?, el otro día que se está haciendo, me parece muy acertado, ¿no?, el hecho de dar mejores opciones para los emprendedores. Lo digo como casi a nivel personal. Yo como emprendedor, la verdad que alguien que nunca emprendió me venga a explicar cómo emprender y que nos pongan cada vez más dificultades y más obstáculos para realizar un emprendimiento, cada vez más impuestos, cada vez más... Para empezar a trabajar, para empezar a generar puestos de empleo hay que hacer esto, es realmente llamativo y que encima después levantan la bandera que nos van a explicar cómo. ¿No? Es por lo pronto llamativo con respecto a las cosas, cómo se hacen, de personas que nunca emprendieron, que te van a explicar cómo. Bueno, igual es válido el intercambio de experiencias, ¿no? Pero claro, para llegar a ser la experiencia de quienes cuentan la experiencia, también hay que llevar mucho tiempo y mucho recorrido, que es bastante complejo para los que recién estamos emprendiendo, ¿no? Digo, y en este marco, generar empleo y generar mejores situaciones sociales también es una problemática y que no está tan abarcada. Vamos a hablar un poco de la situación que se ha vivido en lugares muy claves y muy puntuales, como es el caso de Cáritas, ¿no?, donde siempre se da la ayuda, donde siempre hay un parámetro para saber cómo fue el año en ciertas circunstancias, los lugares más dolorosos de nuestra sociedad y habitualmente más olvidados, ¿no? Economía o salud, bueno, hay un montón de gente que la está pasando mal en los dos aspectos, ¿no? Vamos a hablar de eso, vamos a hablar con el referente de Cáritas Mar del Plata, siempre es un gusto dialogar con Roberto Belso. Roberto, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, Nicolás, un gusto, gracias por la invitación. Igualmente, Roberto, gracias por recibirnos y por poder hablar un poco de esta situación. Bueno, decía que características trágicas para este 2020 en torno a lo que tiene que ver con las situaciones sociales. ¿Cómo lo han vivido ustedes desde Cáritas? Bueno, en principio coincidimos en cuanto al dramatismo de la situación, porque obviamente para el mundo ha sido una situación no esperada, también para nuestro país, nuestra provincia, nuestra ciudad, claramente, y nuestros barrios, en particular, sobre todo aquellos más desfavorecidos, es decir, los barrios de la periferia de Mar del Plata. En ese sentido, hemos visto una multiplicación. Quiero decir esto, Cáritas abarca 9 partidos de la provincia, desde Pinamar en el norte a Necochea en el sur, y por dentro con lo que sería Lobería, Balcarce, de alguna manera más chiquita, y General Madariaga. Es decir, tenemos un panorama bastante amplio de lo que es la situación geográficamente hablando también en el sudeste bonaerense. Y en ese sentido lo que hemos visto es una multiplicación de la demanda alimentaria, en el sentido de que muchas personas, aún teniendo probablemente un trabajo y demás, no estaban en condiciones de poner un plato de comida cada noche en la mesa para su familia. Así es que en un principio lo que hicimos es concentrarnos mucho en la asistencia alimentaria, que también incluyó, en este caso y con motivo concreto de la patología que nos ha afectado la pandemia, también los artículos de higiene, un kit básico con lavandina, detergente, jabón blanco, jabón de tocador, etcétera, cosas que ayudan a las familias en una forma muy concreta en lo que ha sido esta primera etapa de la pandemia. Dicen que, sí, perdón. Perdón que interrumpa, Roberto, pero para plantearlo bien, digamos, Cáritas habitualmente ayuda a muchas personas que no tienen los recursos necesarios para alimentarse, para vestirse y demás, digamos. En este caso, personas con trabajo, familias con trabajo, también iban a pedir esa ayuda. Son los nuevos pobres, es decir, personas por lo menos que estaban antes en condiciones de, como decimos gráficamente, arrimar un plato de comida a su mesa y que en estas ocasiones, y con todo lo que significa para una persona que no está acostumbrada, el hecho de requerir la asistencia bueno, de una entidad como es en el caso nuestro Cáritas, que tiene también esta virtud de la dispersión geográfica. Estamos presentes virtualmente en todas las parroquias, capillas, en los barrios de Mar del Plata, y eso hace que estemos muy cercanos a las realidades de muchas personas. Ahora, se dice que tiempo de crisis, tiempo de oportunidades, y para nosotros esto ha sido también un tiempo de oportunidades. Queremos hacer un poco un llamado también a la esperanza, porque naturalmente que esto no se prolongará eternamente, esperemos que pase más pronto que tarde, hay un mañana, y como dice el Papa, de esta situación saldremos mejores o peores, pero no iguales. Esperemos que sean mejores, y tenemos, por lo menos a nivel de Cáritas, algunas pistas, algunos vestigios en ese sentido. Decirte, por ejemplo, que Cáritas ha tenido históricamente un voluntariado añoso, con personas de edad, en fin, que siempre han colaborado y demás, pero lo que hemos visto, y con muchísima alegría en este tiempo, es la incorporación de muchos jóvenes, lo que llamamos nosotros jóvenes en Cáritas, se han multiplicado y han reemplazado, y bueno, a las personas de unos cuantos años que ya por razón de su propia salud debían preservarse,
y no estar en contacto ni expuestos. Esto lo hemos reemplazado con muchos jóvenes y eso es muy bueno. Y también, muy concretamente, hemos avanzado en otras iniciativas, como por ejemplo una atención más integral a lo que es la problemática de las personas en situación de calle. Históricamente, a ver, el 10 de diciembre, hace una semana, el Hogar Nazaret acaba de cumplir 13 años. No había cerrado nunca sus puertas hasta el principio de la pandemia, en la cual tuvimos la necesidad de tener que cerrar temporariamente el hogar por unos días, un par de meses, en el sentido de que el hogar funciona de 6 de la tarde a 8 de la mañana al día siguiente, 14 horas. Pero hay 10 horas en las cuales las personas estaban en la calle literalmente, sin los recursos que habitualmente tienen, la biblioteca pública, la terminal, todo cerrado, o sea, en la calle, y luego integrándose cada tarde al hogar nuevamente, con lo cual nos puso en la alternativa de tener que buscar un lugar nuevo. Y allí, nuevamente, datos positivos, pudimos interactuar admirablemente en colaboración con el gobierno de provincia y el gobierno municipal en todas las instancias, y se abrió un parador temporario en el barrio del Martillo, en la diagonal Lisandro de la Torre y la calle Irala, en lo que es la colonia de vacaciones de los empleados municipales de Morón. Allí funcionó 24 horas el hogar y en una forma muy, muy buena. Ajá. Reabrimos Nazaret y al reabrir Nazaret también esas 10 horas las pudimos complementar con otra iniciativa que surgió ahora que se llama Somos Iglesia en la Casa de Retiro Cura Brochero, en Corona 10.190, y esas 10 horas que las personas estaban antes en la calle las pasan también cuidados, protegidos, con la comida que le faltaba, porque son 3 comidas que hay en Nazaret, el almuerzo faltaba también allí, o sea que hemos salido hacia arriba y hacia el frente en medio de esta pandemia. Podemos comentar otras iniciativas si fuesen de interés. Sí, seguro, Roberto. A ver, lo que planteo, digo, en este marco es el trabajo que han hecho es excepcional, se han podido conseguir muchísimas cosas, la verdad que felicitaciones, y es una buena noticia poder seguir avanzando en torno a la ayuda y a la asistencia. Pero yo me acuerdo siempre una frase que creo que vos me has dicho, Roberto, en algún momento, que es, uno va a estar feliz con nuestra tarea el día que deje de existir nuestra tarea, ¿no? Y uno ve que en este Absolut tiempo lo que ha pasado es que ha crecido mucho la tarea y exponencialmente con respecto a eso. Digo, porque se habla mucho de las situaciones del apoyo y la ayuda del Estado, lo cual está muy bien y es necesaria en épocas de crisis como la que acabamos de vivir, pero digo, tampoco es que uno ve una solución más que seguir ampliando las ayudas comunitarias de instituciones privadas, de la iglesia, de ONGs, o incluso del Estado mismo, en el mejor de los casos, que no siempre ayuda tanto, pero en el mejor de los casos, digo, para poder paliar situaciones gravísimas sociales, digo, deberíamos apuntar también a lo otro, ¿no? De una vez por todas, a ver si se generan formaciones, cursos, capacitaciones, empleo de un país que pueda mover la rueda de otra forma para que estas personas no tengan que andar, una gran parte de nuestra sociedad no tengan que andar viendo cómo llega para comer cada noche, ¿no? Te agradezco muchísimo que me recuerdes ese sueño que tenemos, que es el de cerrar alguna vez definitivamente las puertas del hogar. Ahora, como vos bien decís, y forma parte de nuestro sueño, eso va a ocurrir cuando no haya un solo hermano nuestro en situación de calle. También recordarte algo muy particular y que sigue siendo algo maravilloso para compartir, y es que en este invierno, y con el dramatismo de la situación que ha tenido en muchísimos aspectos, no ha muerto un solo hermano en situación de calle por frío en Mar del Plata. Y es algo que realmente es una caricia para el alma y que debe retemplarnos también en ese sentido. Dicho esto, por cierto que compartimos plenamente tu análisis en la medida en que vemos que es necesario el hecho de la creación de empleo, del hecho de poder que las personas se pongan de pie y por ellos mismos puedan hacer frente a su futuro. También en eso estamos trabajando y en este tiempo, y es muy bueno esto que estamos comentando, hemos visto que junto con la pandemia del COVID hay una pandemia que es bastante más permanente en Mar del Plata y que forma parte de la composición etaria de nuestra sociedad. Nosotros se dice que somos un polo gerontológico en la cantidad de personas mayores, etcétera, y es la pandemia de la soledad. Y esta pandemia de la soledad ha hecho que también creamos un área que se llama área de personas mayores, y ya el año pasado, en el mismo sentido, habíamos trabajado en un tema que son los cuidadores domiciliarios, preparando personas con capacitación profesional de excelencia, cursos teórico-prácticos de 3 o 4 meses que se han hecho en Cáritas, con sumo éxito. Hemos logrado ya la primera generación de personas que han salido preparadas para el trabajo
y decir con enorme alegría que todos tienen trabajo. Es decir, que hay una demanda, por un lado, de lo que sería cuidados domiciliarios específicos y por otro lado también esto a través del voluntariado de la atención de personas en soledad, de personas que no hablan con nadie y que necesitan una asistencia, un acompañamiento, una ayuda. Parece probablemente poco, nosotros lo evaluamos con mucha satisfacción, con mucha alegría poder estar prestando también este servicio. Seguro, Así es que fundamental, la fundamental, preparación para el trabajo. un servicio que evidentemente para muchísimas personas es fundamental, es clave, es vital en estos tiempos, como bien se ha marcado una gran pandemia que tiene que ver con la soledad, sobre todo en ciertos rangos etarios, ¿no? Donde el vínculo social es más complejo, en ciertas circunstancias también sociales que van apareciendo, y en una pandemia, en una cuarentena mucho peor aún. Roberto, preguntar cuáles son las perspectivas de cara al 2021, si se va a continuar trabajando con estos centros que abrieron eventualmente por la pandemia, ¿cuáles son cómo ven el comienzo de este 2021, por lo menos en los primeros meses? Bueno, en principio lo que nos queremos, digamos, desde el punto de vista de Cáritas es concentrarnos en los ejes que habitualmente son los que motivan nuestra situación. Nosotros, desde Cáritas, creo que la sociedad nos conoce mucho probablemente por la asistencia alimentaria, la asistencia en ropa, en medicamentos, en pasajes, pero no queremos de ninguna manera quedarnos solamente en eso, sino dar un paso más. Nosotros entendemos la caridad no solo como la asistencia, que es muy necesaria, hay personas que definitivamente de no ser por la asistencia no podrían llevar su vida adelante, pero vemos que hay dos etapas superiores. Una es la de la promoción humana de esas personas, que preparación para el trabajo, vivienda adecuada, salud, por supuesto, y demás. Y la tercera dimensión, que en la medida de lo posible también, es el hecho de poder hacer frente a esas estructuras de pecado, a esas decisiones que se toman y que van multiplicando permanentemente el número de gente pobre, de personas pobres en nuestras sociedades. Así que nos vamos a concentrar en estos ejes, como decimos, alimentación, salud, trabajo, vivienda, educación. Esas son las perspectivas en cada uno de los rubros que tenemos para el año 2021 con mucha esperanza. Claro, bueno, fundamental, ¿no? Creo que son los ejes principales de cualquier red social, ¿no? Digamos, en este aspecto, y también que la caridad, que muchas veces es más solidaridad incluso que caridad en muchos aspectos, hay personas que se comprometen, como es el caso de ustedes, para con cada una de las personas, pueda transformarse también en algún momento en progreso, ¿no? En un verdadero progreso. Nos habla mucho de gobiernos progresistas o no, pero el progreso cuesta encontrarlo, y ojalá que esto pueda pasar en algún momento, ¿no? Mira, el tema de vivienda, por ejemplo, digo para tomarlo porque por ahí no queda del todo claro, el tema de vivienda es central, central. A ver, si uno piensa en términos de adicciones, de problemas, de violencia, de cosas, ¿qué creen que un chico que vive en una casilla de 3x3 con 7 pisos de tierra y todo eso va a hacer? Va a ir a la esquina. ¿Y en la esquina qué lo va a esperar? La virtud lo va a esperar, como dice el padre Pepe, virtuosamente las 3C, capilla, colegio, club, o los va a esperar otras 3C que no son nada virtuosas, que son lo que tiene que ver con la cárcel y con el cementerio y con el consumo. Es decir, obviamente el hecho de tener una vivienda confortable tiene lecturas bajo todo punto de vista, ya no solo de recuperar calidad de vida para ese grupo familiar, sino también estar atacando de base las raíces de muchos de nuestros males. Así lo mismo, la formación para el trabajo. Estamos también con cursos de microemprendedores, es decir, tratando de ver de qué manera se puede incentivar a aquellos que tienen una vocación, no todo el mundo tiene vocación de emprendedor, pero también preparación para oficios, cuidado, para oficios que tengan una salida laboral, no para una nueva frustración. Mm. Una persona que hace un esfuerzo de prepararse para un oficio y después no consigue trabajo y peregrina a un lado al otro, le estamos creando una nueva frustración. Es decir, tratamos de combinar eso con la salida laboral. Desde el punto de vista educativo, que decir, la base de una sociedad pasa por educar al pueblo. Yo creo que desde el siglo XIX, educar al soberano, no hay otro plan mejor que ese. Así que esas son las acciones. En todas ellas estamos trabajando y algún día podremos desarrollarlas puntualmente con muchísimo gusto. Gracias, Roberto, por estos minutos. Un abrazo grande y gracias por la tarea que hacen tan noble, tan necesaria para una sociedad que merece de estas cosas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Queremos seguir siendo, como dice el Papa Francisco desde Cáritas, la caricia de la Iglesia a su pueblo y una feliz Navidad y feliz, seguramente, mejor 2021 para todos. Muchas Un gracias. abrazo. Roberto Benzo, referente de Cáritas Mar del Plata. Nosotros vamos a una pausa, quédese que ya volvemos.
Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. ¿Sabías que para llenar una pileta mediana se necesitan por lo menos 3.000 litros de agua? Esa cantidad equivale al consumo de 3 familias durante una jornada completa. Si tenés pileta, recordá, no es necesario cambiar el agua cada día. Podés mantenerla limpia agregando 4 tapitas de lavandina común diluidas en una botella cada 1.000 litros de agua, o usando una boya flotante con pastillas de cloro, cubriendo la pileta durante la noche y utilizando una red para retirar los residuos. En tiempos de pandemia, comprendimos que el agua es esencial para la vida. Por eso este verano, evitemos el derroche, disfrutemos con responsabilidad. El ahorro es más agua para todos. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario. 0800-333-0701. Viaja asegurado. Viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional. Al servicio de la comunidad. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Folletos, afiches, formularios continuos, libros, revistas, periódicos, impresos comerciales y sociales. Tenés que imprimir Del Plata, la imprenta. Tradición gráfica marplatense. Comenzamos este segundo bloque y como siempre lo hacemos vamos a hablar de economía, como lo hemos hecho gran parte del tiempo, los últimos programas justamente no, pero sí aprovechamos nuestra segunda mitad del programa para poder hablar de economía con una persona que sabe mucho, como es el licenciado Roberto Ortea. Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va, Nicolás? ¿Todo bien? ¿Vos? Muy bien, por suerte. Bueno, Roberto, supongo que un poco ya cerrando el año con números que van apareciendo sobre este 2020 tan distinto, ¿no? Sí, hoy vamos a hablar de estos números que van cerrando, que se van aproximando al final del año, un año extremadamente complicado desde lo económico. Hoy vamos a hablar de la inflación, que creo que es el tema que va a quedar como uno de los principales a resolver en el 2021, con un mal pronóstico. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque en los últimos 2 meses la inflación estuvo por encima del 3%. En noviembre acaban de informar que fue el 3,2%, en octubre fue el 3,9%, y con una tendencia a asentarse en ese número. Está bien, probablemente diciembre esté cercano al 4% o por encima del 4%, y esto ya deja un signo de preocupación para 2021, lo que va a ser un redondeo de un año de 36 puntos, ¿está bien? De 36% en el año, mucho menos que en el 2019, pero hay que tener en consideración de que gran parte del año, sobre todo la parte central del año, entre marzo y septiembre, estuvimos con prácticamente la economía cerrada por el tema de la cuarentena, y eso implicó de que no podía haber movimientos de precios, por lo cual lo que hoy estamos viendo es un acomodarse de todo lo que ha pasado, de todo lo que no se pudo hacer durante el invierno, durante el otoño y el invierno de este año. Lo que también podemos ver es que, aparte de la cuarentena, hay un montón de precios que están regulados, que están congelados y que van a empezar a tener que descongelarse en el 2021, por lo cual también le van a poner más presión inflacionaria desde ese punto de vista. Si miramos la inflación núcleo es aquella de todos los precios que no están ni son estacionales, como puede ser la fruta, las verduras, ese tipo de cuestiones, ni son regulados por el Estado. La inflación núcleo de noviembre fue del 3,9%, que está en línea con lo que yo te estaba diciendo recién. Por lo cual,
digamos, el cierre del año es un cierre preocupante en términos inflacionarios y que nos deja un piso muy elevado para 2021, que seguramente va a estar de vuelta por encima del 30% como mínimo, está bien, de inflación, como de 35% que está estando. Roberto, casi como si fuese un truco de magia, te voy a pedir en el último minuto que nos queda explicar si hay forma de contenerlo esto o ya es un panorama irreversible la posibilidad de que estemos alrededor rondando el 50% de inflación el año próximo. Mirá, el gobierno tiene herramientas para hacerlo, lo que pasa es que son todas herramientas que no, digamos, no cuajan ni en la ideología de ellos y menos en un año electoral. Las dos cosas que podría hacer el gobierno para bajar la inflación son, una, bajar el nivel de financiamiento que tiene el Banco Central con el Tesoro Nacional, lo cual implicaría hacer un ajuste en términos fiscales, cosa que no creo que pase en un año electoral. Y lo segundo sería trazar el tipo de cambio. ¿Está bien? El tipo de cambio está en un nivel medianamente bueno desde el punto de vista del comercio. Uno, si bloquea la posibilidad de que el tipo de cambio aumente, el de oficial estamos hablando, puede llevar a disminuir la inflación. Las dos cosas no son de las estrategias que ha tomado el gobierno, por lo cual, desde el punto de vista qué es lo que van a hacer, no lo sé. Herramientas como para poder intentar bajar la inflación, obviamente tienen. Seguro. Roberto, gracias por este contacto y los reencontraremos el próximo jueves, si te parece. Dale, cómo no. Muchas gracias. Un abrazo, El licenciado Ortega y la economía. Nosotros no tenemos más tiempo, así que si les parece nos reencontraremos el próximo jueves a las 22, aquí en el canal público de la ciudad, en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. También nos encuentran a través de redes y YouTube, donde pueden seguir cada una de estas emisiones. Que tengan una buena noche, gracias por acompañarnos y será hasta la próxima. Chau. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Seccional Mar del Plata.